es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar y en tu... Muy buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén pasando un lindo domingo, obviamente en su casita disfrutando de este hermoso día, por lo menos en mi ciudad. Así que bueno, gente, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar un poquito lo que nos trajo obviamente este streaming de los highs y los lows, que son puntos interesantes para que vayan conociendo, ¿sí? Son puntos donde vamos a ver zonas de vigencia, ¿sí? Zonas interesantes que podés utilizar para poder encontrar alguna entrada, alguna operación, ¿sí? Así que vamos ahí, vamos a ver un poco en la gráfica algunos ejemplos, ¿sí? Como para que vean un poquito lo que son las tendencias, los pepes en masa y en contramasa, lo que sería a favor y en contra de las tendencias, para que ustedes puedan ir viendo qué puede llegar a ser vigente e interesante para tener una idea, el precio hasta dónde puede llegar, ¿sí? Así que vamos a dar un pequeño ejemplo. Primero voy a explicar un poquito, obviamente, lo que son, obviamente, los highs y los lows, ¿no? Highs y lows son en una tendencia, por ejemplo, alcista, ¿no? Los impulsos y los retrocesos, ¿sí? En el caso de una tendencia alcista te vas a encontrar con altos interesantes que, obviamente, van a tener su retroceso, ¿sí? Sería un high, un low. Al romper esta zonita que está acá, ¿sí? Se rompe con fuerza, puede ser más larga, más corta, pero la rompe, sería un nuevo high, ¿sí? Lo mismo, esta zona, obviamente que se rompe y sería un nuevo high, ¿sí? Con un nuevo low, un nuevo bajo. Bien, ahora, ¿a qué viene el tema este, no? Las zonas de vigencia. Zonas de vigencia sería lo que puede llegar a pasar cuando el precio está en un lugar determinado, ya sea con una zona de volatilidad o sin volatilidad. Ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, algo que suele pasar mucho es que muchos buscan, obviamente, que el precio llegue acá abajo, ¿no? Pero antes de llegar acá abajo, que sería una de las últimas terminales, el precio siempre va a ser el ciclo, ¿no? Hacia abajo para rellenar. Pero antes de rellenarlo, obviamente, cuando lo quiere rellenar, primero tiene que llegar a las zonas vigentes, a las próximas aledañas, las que están cerquitas, ¿sí? Y las zonas que están cerquita serían, por ejemplo, esta primera zona, ¿sí? Esta zona es interesante, esta zona también es interesante, ¿sí? A la vez tenemos que estar viendo qué zonas el precio no tocó en el pasado también, ¿sí? Pero no que estén a la izquierda pegadas haciendo los high, porque estas ya fueron rellenadas con sus impulsos y retrocesos anteriores, ¿sí? Estas zonas ya están, ¿sí? Son interesantes para marcar lo que son zonas de soportes o resistencias, pero uno tiene que ver las que no fueron todavía tocadas. Por ejemplo, esta zona y esta zona, que el precio va a venir en algún momento a rellenar, ¿sí? Eso es lo que siempre tienen que prestar atención, y vamos a estar viendo algunos pequeños ejemplos en la gráfica de Bitcoin, como puede ser en alguna otra criptomoneda, ¿sí? Vamos a pasar un ratito marcando zonas. Vamos a ir un poquito a lo que tiene que ver con otra plataforma donde vamos a estar explicando un poquito mejor. Si voy ahí, así que vamos allá. Les voy a
a marcar en esta ocasión van a ser los highs y los lows nuevos, para que en un futuro, cuando uno está por hacer una entrada, pueda tener una precisión un poquito más exacta que marcando el pasado cuando ya fue validado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos zonas, ¿sí? Si vemos acá, vamos a marcar, a ver un segundito ahí, tenemos impulsos, ¿sí? Vamos a agarrar la última zona para que vean retrocesos. A ver si podemos ampliar un poquito más ahí. Está. Esto es para cualquier temporalidad, ¿sí? Es para que tengan una pequeña idea de las zonas, ¿sí? No vamos a solamente a concentrar en esta zonita y zonas que están por encima que no fueron validadas, entre comillas, ¿sí? Estos altos y estos bajos, pero ahora vamos a ver cuáles son los importantes para lo que podemos encontrar en un futuro, ¿no? Hasta que se lleguen a rellenar, ¿sí? Esto es como una ecuación matemática. Si de un lado tenés 100, del otro lado tenés que llegar a tener en algún momento 100, ¿sí? Si tenés 10 patitos y en el otro tenés 3, te faltan 7, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos haciendo, obviamente, altos, ¿sí? Y bajos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos altos que están acá, ¿sí? Son importantes, obviamente, porque sirven para marcar zonas. Pero lo que a vos te va a importar, el precio en este momento, ¿dónde está? Está acá, ¿sí? Bien, ya llegó a tocar una de las zonas interesantes, que es esta. Entonces, lo que nosotros tenemos que marcar como zonas importantes solamente, son las que el precio todavía no tocó, que estén del lado, en este caso, derecho, ¿sí? Así que serían estos bajos, ¿sí? Esta zona que está acá también, ¿sí? Y vas para arriba, por ejemplo, también tenemos qué zonas que no tocó. Esta zona todavía no la rompió. Entonces tenemos zonas donde, por ejemplo en H1, empezar a armar la estrategia para meternos dentro, ¿sí? Esta zona ya la tocó, por ejemplo, ¿sí? Así que cuando la zona termine de rellenarse, que rompa, la próxima zona que va a venir a buscar va a ser esta segunda terminal, ¿sí? Y por último, esta tercera. Y siempre el precio va a ir, obviamente, rompiendo altos y bajos, en este caso bajos, ¿sí? Los low, para ir a buscar el próximo low, ¿sí? Lo que se puede utilizar también muy interesante son las herramientas de Fibonacci. Acá, por ejemplo, tenés una zona donde este punto para validar, ¿sí? Para rellenar, es interesante porque justo coincide con una de las zonas de Fibonacci, ¿sí? Entonces quizás es más interesante que el primer punto o que el último punto, ¿sí? Por eso siempre tienen que ir viendo las zonas donde el precio está tratando de llegar, ¿sí? Pero antes de llegar a la última zona, obviamente por la matemática misma, tiene que romper zonas anteriores, ¿no? En este caso sería esta que está acá, ¿sí? Si va hacia arriba, se va a encontrar con un alto que todavía del lado nuevo no lo rellenó, ¿sí? Esta zona que está acá todavía no llegó acá arriba, ¿sí? Cuando rompa esta zona, nos tenemos que ir al pasado y ver que la próxima zona interesante no va a ser esta, porque esta se rellenó en el pasado, ¿sí? La que va a ser, ¿cuál va a ser? El alto anterior, este que está ahí, ¿sí? Y así vamos a ir, obviamente, marcando lo que son zonas. Por ejemplo, acá tenemos otro alto, ¿sí? Que lo podés agarrar de forma subjetiva, lo que es la mecha o lo que es el cuerpo. Esto podés agarrar y marcarlo así si querés, ¿sí? Pero a lo que voy, lo que quiero explicar es zonas que no fueron visitadas por el precio. Por ejemplo, este alto no fue visitado por el precio. Fíjense dónde está el precio, faltaría que llegue, ¿sí? Pero antes de llegar a esta zona o a esta zona, va a pasar, va a recorrer primero por este nuevo alto que generó, ¿sí? Y lo mismo para lo que sería sentido contrario. Si estás en busca de, obviamente, según la sesión, ¿no? Una venta, antes de llegar a esta zona, primero vino a visitar esta otra, ¿sí? Después vamos a encontrar otros puntos interesantes, como los altos que están acá o los bajos que están de este otro lado, ¿sí? Pero que son interesantes, sí, son interesantes, pero quizás para que vos vayas más al grano, más obviamente con una mejor probabilidad, siempre los que no visitó son los que va a ir a rellenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que dentro de esas zonas, por encima o por debajo, sobre todo cuando hay muchas mechas y consolidaciones, se va a encontrar con lo que es la liquidez, ¿sí?
Así que siempre va a ir rompiendo lo que son zonas nuevas, ¿bien? No quiere decir que no sean importantes zonas que ya fueron rellenadas, ¿sí? Estas zonas ya fueron rellenadas en el pasado, ¿bien? Vamos a bajar un poquito. Es muy importante el tema, gente. Es muy importante porque no quiere decir que no sean importantes las zonas que ya fueron validadas anteriormente, ¿sí? Esta zona que fue en el pasado rellenada seguramente por impulsos y retrocesos seguramente que vienen de allá del pasado, ¿no? Obviamente son importantes también, pero vos te podés guiar con vamos a poner ahí, ¿no? Esto sigue así y va rellenando. ¿Ven? Esta zona ya fue rellenada en el pasado, ¿sí? Se llenó la pileta de liquidez, todo se llenó, ¿bien? Ahora, lo que queda por rellenar son zonas nuevas. Yo te diría que, por ejemplo, vean, vamos a ir ahora a otra gráfica para dar un ejemplo, pero estos bajos, ¿sí? Que todavía no visitó el precio, son los bajos próximamente a rellenar, ¿sí? Y en los altos importantes serían, por ejemplo, este alto no, porque ya fue rellenado en el pasado, ¿sí? Este alto no, este no, este que está acá sí. ¿Por qué? Porque falta llegar, ¿sí? Ahora, estos no, ¿por qué? Porque fueron rellenados en el pasado, ¿sí? Ahora, si vamos hacia abajo, lo mismo, ¿sí? Vamos a encontrar zonas que el precio todavía no llegó a retestear. Y a la vez, agregándole a esto los números psicológicos, ¿sí? Y un ejemplo, lo que explicaba anteriormente, lo que puede ser un Fibonacci, podés utilizar zonas interesantes para hacer la compra, la venta y los TP, ¿sí? A la vez, si coinciden estos bajos, en este caso, con alguna zona de Fibonacci interesante, obviamente que el precio seguramente, por la zona psicológica que es, puede ir a visitarlo, ¿sí? Esas zonas son interesantes, vamos a buscar otras, vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ver si puedo poner el pizarrón un segundito para mostrarles de qué trata esto, ¿sí? Lo que les decía recién. Esas zonas tan importantes vigentes, ¿eh? Vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Ahí está, bien. Bien. ¿Qué les quería mostrar con zonas vigentes? ¿Sí? La idea es que ustedes tengan una pequeña idea de que el pasado, ¿no? Vamos a suponer que estos son impulsos retrocesos, ¿sí? Y el precio empieza a hacer un cambio. ¿Qué están viendo ustedes acá? Acá estamos viendo, a ver si podemos marcar acá con un... esta zona, este low, ¿sí? Este low, ¿sí? Estas son zonas que se van formando, obviamente, porque el precio va rompiendo altos, rompiendo bajos. En este caso muchos le llaman BOS a estas zonas, los rompimientos de los bajos para poder seguir siendo hacia la baja. Cuando el precio cambia, por ejemplo acá cambia la dirección, se va hacia arriba, ya rompe una zona que es un alto anterior, ¿sí? Y se empieza a apoyar en otras zonas, ¿sí? ¿Qué voy con esto? Las zonas estas, si ustedes alcanzan a ver acá, imagínense una pileta, ¿sí? Esto es una pileta de agua, ¿sí? Esto se rellenó todo, ¿sí? Se rellenó todo, ¿bien? Todo fue rellenado, ¿ok? Ahora, si yo lo limpio y vuelvo a marcar de vuelta, ¿sí? Y vamos subiendo, por ejemplo, esto fue rellenado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas zonas, vamos a poner un color, a ver si anda el blanquito acá. Ahí, a ver. Acá, por ejemplo, estas zonas, ¿sí? Ya fueron visitadas acá, ¿sí? Esa zona. Lo que nos interesa a nosotros, si el precio está, supongamos que viene ahí el precio, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesaría esta zona, vamos a poner acá, ahí. Tal. Esa zona, esa otra zona son las zonas que nos van a importar a nosotros para que para poder rellenar, ¿sí? A la vez también esta nueva zona que está acá también, ¿sí? Son zonas que el precio va a venir. Ahora, ¿qué le podés poner a esto? Y le podés agregar un Fibonacci, ¿sí? Un Fibonacci donde vos marcás, de ahí te va a tirar las zonas, el Fibonacci, y supongamos que coincide con esta zona, entonces vos sabés que el precio va a venir a rellenar, ¿sí? Con el tiempo va a venir a rellenar, obviamente, va a ir a esta zona, ¿sí? Pero después puede ir hacia arriba, hacia abajo, pero en algún momento también va a llegar a rellenar
toda esta zona, toda esta piscina de liquidez, ¿sí? Siempre el precio rellena, ¿sí? En algún momento, obviamente pueden ser según la temporalidad que estés viendo. ¿Se acuerdan cuando les explicaba lo que tenía que ver con la vela gestada, ¿no? Dentro de esa vela existen otras velas, ¿sí? Y todo eso lo que hace es obviamente ser fractales dentro de fractales, para que llegan por medio de las ondas de Helios o de Wyckoff, ¿sí? Que son distintos teorías serían, ¿no? Obviamente que tienen que ver con los mercados financieros. Todo eso se viene cumpliendo siempre, de micro a macro y de macro a micro. Por eso ustedes, esto que les digo es interesante. Yo si acá te marco, por ejemplo, un alto, ¿no? Supongamos que es un retroceso, otro alto, un retroceso, un alto, un bajo, un alto, un bajo, ¿sí? Y acá está haciendo, el precio está acá en este momento. Lo que nosotros nos va a interesar, por más que estas zonas sean importantes, estas zonas en el pasado fueron rellenadas, ¿sí, gente? Estas zonas ya fueron rellenadas, ¿sí? Estas zonas les podemos poner una cruz, ¿sí? ¿Ok? Una cruz y una cruz. Lo que a nosotros nos va a interesar, obviamente, va a ser esta zona. Esta zona, bueno, esta zona ya fue rellenada acá, ¿ven? Por ejemplo, esto se rellenó, así que esta zona no. Sí, esta zona, esta otra zona que está acá, bien, y esta zona puede ser que está acá. Inclusive, cuando el precio caiga, ¿qué vas a hacer vos? En este caso, supongamos que el precio llegue a alguna de estas zonitas, vas a poner un Fibonacci o vas a mirar las zonas, obviamente del pasado también que sean importantes, pero apoyándote en este tipo de zonas que no fueron rellenadas todavía, para que el precio venga a visitarlas, ¿sí? Para después rellenar todo, ¿sí? Todo esto se rellena y queda todo, la ecuación queda completa. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las ecuaciones que de un lado ponía 2x más 2 igual a, y te tenía que dar igual del otro lado? Es lo mismo. Acá, si vos tenés 100 o 10, del otro lado tenés que tener 10 también, ¿sí? Siempre va a ser así, en algún momento se va a rellenar. Todo lo que sube, baja, obviamente que puede subir y bajar con un dip o con un rally, que ya lo vamos a explicar, pero lo que importa es que en algún momento todo llega, ¿sí? Puede tardar un día, 2 días, un mes, un año, unos segundos, pero va a llegar. Cuando se rellena, estas zonas de relleno ya dejan de ser interesantes. Supongamos que acá hizo así el precio, ¿no? Esto ya fue rellenado. ¿Qué es lo que va a pasar a ser interesante? Y esta zona, el precio está acá, ¿no? Entonces, esta zona y esta zona, supongamos, para que el precio venga a buscarlo. Una vez que la llenó, ya esta zona no deja, a lo que voy, sigue siendo importante, porque son zonas que esta más esta en el pasado hubo 2 toques, ¿sí? Entonces sigue siendo muy importante. Pero para lo que vos estás haciendo, que es buscar una operación, ya sea en scalping o en intradía, te puede servir muchísimo, ¿sí? Así que esa es la idea. ¿Cómo andás? Espero que bien. Hello, how are you? ¿De dónde eres tú? Así que bien, vamos a ver un poquito también, obviamente, lo que tiene que ver dentro de esas zonas, cómo podés buscar operaciones haciendo, por ejemplo, promedios, ¿sí? O pudiendo, no sé si conocen la palabra martingala. Eso es un arma de doble filo. Pero si tenés una buena gestión, podés utilizar, obviamente, una martingala, ¿no? El que no conoce lo que es martingala, que no estamos ahora, ya vamos a hablar de algún video de las martingalas y de los promedios, son, obviamente, operaciones o órdenes que vas abriendo, donde podés ponerle no solamente el doble, podés ponerle la mitad, no el doble de una operación, y vas promediando. Entonces, cuando el precio llega, obviamente, supongamos que acá haces una compra, ¿no? Y el precio cae y la compra, supongamos que es de $5. Acá haces otra compra de 10. Es un peligro porque ya tenés 15 puesto. Pero cuando el precio llega acá, ya estás prácticamente en tabla, ¿sí? Directamente. Y si llega acá, obviamente, ganaste los 10, quedaste hecho con esta también. Y si sigue subiendo, obviamente ganas con las dos. Pero si sigue cayendo, obviamente que te va a liquidar, ¿sí? Por eso tienen que tener cuidado con este tipo de gestiones. La martingala es muy peligrosa. Igualmente se utiliza muchísimo. ¿Cómo la pueden utilizar? Y supongamos que un promedio también con la misma cantidad de capital en cada operación. Supongamos que vas a operar $100, ¿no? En vez de operar los 100, lo dividís en 4 y operás 25. ¿Sí? Entonces vos agarrás, marcás estas zonas. Por eso le digo que esto es interesante. Supongamos que esto es algo así.
Vamos a marcarlo de vuelta, bien. ¿Y qué dijimos? ¿Cuáles son las zonas que importan? Supongamos que en este momento nos queda esta zona por visitar, esta otra zona, ¿sí? Supongamos que el precio viene así, ¿sí? Y esta zona de acá arriba, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las zonas que ya dejaron de ser interesantes en este momento? El precio está acá, ¿sí? Acá está el precio, ¿bien? Ese es el precio. Ahí vamos a poner el precio. Si el precio que está acá, ¿bien? Precio, ¿bien? Está hermosa la letra de Pepe Mila, ¿eh? Esa es una I. Ahí está. Si el precio viene, por supongamos que rompe, ¿no? Las zonas interesantes serían esta y esta. Tenemos 4 zonas para hacer una compra o para hacer una venta, ¿no? Pero supongamos que vas a hacer compras. Entonces vos sabés que si compras más abajo es más barato, ¿sí? Acá le pones, en vez de $100, ¿sí? Le pones 25. Eso no, le pones 25. 25, ¿por qué? Porque 25, ¿no? Un ejemplo. Por 4, ahí te va a dar los 100, ¿sí? Entonces, en vez de poner los 100 de una, haces como un promedio donde acá pones 25. Si se va para arriba, bienvenido sea, saliste positivo. Si se va para abajo, ¿a dónde vas a ir? A otro de los puntos que le dije que es importante. Pones otros 25. Ya tenés 50. Si sigue cayendo, tenés todavía para seguir poniendo otros 25 más, ¿sí? Así 4 veces o 3 veces. Pero los 100 no los pusiste acá arriba para estar acá abajo en pérdidas, ¿sí? Los fuiste promediando. Entonces, cuando el precio ya está por acá, ya prácticamente estás en ganancia, ¿sí? O en tabla, ¿bien? Porque vas a tener en positivo más de la mitad y en negativo menos de la mitad, ¿sí? Esa es la idea. Y sabes que cuando esto se rellene, que se rellena, todo esto se rellena, obviamente el precio va a disparar hacia arriba. Entonces, como vos sabés que el precio va a disparar hacia arriba, acá supongamos que el precio viene así, ¿sí? Vos acá haces 25, 25, 25 y 25. En vez de poner 100, pones 25. Un ejemplo. A la vez, los 25, sobre todo, no es que lo pones en los bajos por ponerlo a ojos cerrados. Tenés que agarrar un Fibonacci, ¿sí? Un Fibo. Ponemos un Fibo, lo pongo acá, Fibo. Ponemos el Fibo, disculpen la letra, ¿me entienden? Supongamos que las zonas importantes son, vamos a poner acá, ahí, a ver, esta zona es importante y supongamos que esta otra zona. Bueno, entonces vos, si querés, si sabés, ya sabés, porque te expliqué que esto no importa, esto no importa, esto no importa porque es del pasado, ¿sí? Que ya se rellenó. Es algo que ya se rellenó, ¿me entienden? Lo que sí te va a importar va a ser esta nueva zona, esta y esta. Pero a la vez, el Fibonacci te marcó esta zona con el 61.8 y supongamos que te marcó esta otra zona con otro número interesante del Fibo. Entonces vos acá, si ibas a operar $100, ¿sí? Tenés muchas formas de gestionar, pero vos podés buscar. Acá, por ejemplo, le ponés $10, supongamos, ¿no? Y ahí me tiró una línea interesante. A ver, párate, a ver. Bueno, supongamos que acá le pones $10 porque no es un número de Fibonacci, ¿sí? Acá le pones 30 porque es de Fibonacci, ¿sí? Si sube, ya está, listo. Saliste, pero acordate que en algún momento va a venir a rellenar estas otras zonas. En esta le podés poner otros 10 más si querés y en esta le pones 50. ¿Por qué? Porque la suma de todo te va a dar los 100 que ibas a poner acá arriba, ¿sí? Ahora, cuando está acá abajo, vos sabés que puede seguir cayendo, pero más probable es que empiece a hacer hacia arriba lo mismo que hizo cuando vino en su retroceso. ¿Para qué? Para generar de vuelta nuevas zonas interesantes y estas que están acá ya dejan quizás de serlo porque fueron rellenadas por el pasado, ¿bien? Medio dibujo jeroglífico pareciera, pero es interesante porque les puede servir muchísimo a ustedes. Acá, por ejemplo, vamos a cambiar de gráfica. Les voy a cambiar de gráfica un segundito. Vamos a ir a otra temporalidad. Vamos a ir a velas de 1 hora en Bitcoin, ¿sí? Ahí estamos en gate.io. Voy a ir a Bitcoin, voy a ir a ajustar acá un poquito. Fíjense en esto, a ver. Nos vamos bueno, estamos prácticamente en la misma zona, pero miren acá. ¿Ven? Lo que les digo. Si me vengo acá al presente, ¿qué estamos viendo acá? ¿Ven? Lo mismo que les decía, si yo les marco zonas, por ejemplo, vamos a suponer que este es un alto, vamos a suponer que este es un bajo,
¿sí? Obviamente vamos a suponer y vamos a seguir marcando, ¿sí? Más que suponer es, ¿sí? Bajos, retrocesos y acá tenemos otro nuevo high. Acá tenemos un nuevo low, por lo que se puede ver, todavía no cerró bien, pero ahí estamos. ¿Qué les interesa a ustedes acá marcar? Y acá vamos a explicarlo con lo que tiene que ver el Fibonacci o con cualquier zona interesante. Lo que les tiene que importar a ustedes es que estas zonas ya fueron rellenadas, esta zona fueron rellenadas en el pasado, ¿sí? En el pasado fueron rellenadas, todas ya fueron rellenadas. Y esta también ahí, ¿ven? Todo esto ya fue rellenado. ¿Qué falta rellenar? Esta nueva zona, ¿sí? Ahora, acá vos vas a agarrar, ¿sí? Yo siempre les tiro tips, ¿sí? Les puede servir como no, pero lo importante es que sepan, acá vas a marcar esta zona, fíjense en esto. ¿Qué zona les parece interesante, importante? Por ejemplo, acá tenemos esta muy interesante, porque no la rellenó todavía. Esta también, ¿sí? Pero no hay ningún Fibonacci cerca. Sí, un poquito más abajo, ¿ven? Acá. El Fibo del 38.2. Bien, entonces como tenés esta zona como importante, si vos ibas, un ejemplo, a operar $100, ¿sí? En vez de operar 100, acá la esperás con 80 o con 60, ¿sí? Ahí con 60, y en esta zona, si querés, le podés poner 20, ¿sí? Es casi una martingala sería acá, pero acá vale la pena quizás, porque si viene, se va para arriba, ganaste, ¿sí? Vas en positivo. Ahora, si va para abajo, vas en negativo, pero te vas con una compra de 80. Y si llegás a caer un poquito más, le pones 20 más, para que la suma te dé 120. Por ejemplo, te pasas un poquito y la idea es que cuando va hacia arriba, obviamente ya cuando va prácticamente por acá, ya estás en ganancia, ¿sí? Si sigue hacia arriba, mucho mejor. Recuerden que va a ir siempre haciendo impulsos y retrocesos, ¿sí? Por eso les digo que ustedes siempre tienen que ir viendo lo que pasó, porque no quiere decir que no sean importantes estas zonas, ¿sí? Estas zonas son importantes. Fíjate que acá hay un toque, acá hay otro toque, y esto te sirve como un soporte o resistencia que puede pasar que lo frene. Pero es más activo seguramente las zonas de dinero, las que no tocó todavía, ¿sí? Las que dejó el dinero y va a venir a buscar, y va a venir a buscar, y va a venir a buscar, ¿sí? Como hizo en el pasado, como por ejemplo hizo acá, ven, acá esto lo rellenó, si vos mirás acá, esto rellenó un poquito acá, ven, acá lo rellenó completo, pero acá rellenó otro poco, acá rellenó otro poco, ¿me entienden? Hacia acá también, ¿sí? Todo esto se va rellenando, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no sea importante, ¿sí? Es importante. Lo que pasa que quizás lo más importante es lo más nuevo, ¿sí? Lo que tiene que cerrar con esa ecuación que les decía. Si tenés 15 de un lado, del otro lado tenés que tener 15. Vamos a ver, hacer el ejemplo a ver si podemos ir a temporadas más chiquitas. Nos vamos a ir, miren, vamos a ir a velas de 15 minutos. A ver si encontramos algo en el pasado. Supongamos acá, fíjense, que no tocó el precio, por ejemplo. Acá, ¿ven? Si bajo un poquito ahí. Que no tocó el precio. Lo voy a marcar todo, pero para que vean. Sirve como práctica, revísenlo, practíquenlo y les va a servir muchísimo a ustedes, ¿sí? Acá tenemos, supongamos que el precio en este momento está ahí, ¿no? Está ahí el precio, ¿sí? Ahí está el precio. Ahora, ¿qué rellenó y qué no rellenó el precio? Bien, estas zonas fueron rellenadas. ¿Ven acá? Todo esto fue rellenado. Se rellenó, ¿sí? Todo esto se rellenó. Bien, este alto, obviamente, ya fue rellenado, obviamente, con el pasado. Bien, lo nuevo que sería, marcamos, ¿sí? Y tenemos... Este ya fue rellenado, acá, ahí, ya se rellenó, ¿ven? Hacia arriba, el triangulito lo llenó. ¿Qué faltaría pintar para entender? Esta zona y esta zona. Y si va para arriba y rompe este alto, ¿qué faltaría? Faltaría esta zona, ¿sí? Acá, porque el precio viene así, supongamos que el precio viene ahí, 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 ahí y ahí, ¿sí? Entonces faltaría esa zona y esta zona, ¿sí? Esa zona que está ahí. Entonces tenés para recorrer primero esta estación y después va a ir hacia esta otra. Y cuando el precio baja muy bruscamente, que sería lo que se le llama dip al precio, dip es profundo, ¿no? Disculpen la letra,
o el mouse, ahí está, el dip es una caída profunda. Es muy seguro que va a ir de la misma manera a buscar esta zona, ¿sí? Para después que seguramente hacer algún retroceso y romper o venir a rellenar zonas nuevas. Por eso es tan interesante esto que les digo. Es interesante y sirve muchísimo para abrirte el ojo cuando estás haciendo o gestiones, ya sean gestiones de riesgo o una estrategia, ¿sí? Te sirve para todo eso. ¿Por qué? Gestiones, les digo, porque vos cuando estás, por ejemplo, en el precio acá, ubicado en esta zona, y está por llegar el precio a esta otra zona, vos, lo que les decía recién, podés hacer un promedio o podés buscar realmente una muy buena operación viendo que no tocó esta zona y esta otra. Sabés que las va a venir a tocar porque vos sabés que todo se rellena. Entonces, si las va a venir a buscar y supongamos de vuelta que vos operás $100, ¿sí? En la operación, en vez de meterle 100 acá, pones un Fibonacci, supongamos que acá ponemos un Fibonacci ahí hasta acá, ¿sí? Y el Fibo nos coincide, por ejemplo, con el 61 que está acá, ¿ven? ¿En dónde? En esta zona. Entonces acá le pones 50 o 60, ¿sí? En esta zona. Y en esta otra zona, si querés, le pones los 40 restantes, en vez de ponerle los 100 de una, ¿bien? Entonces, si el precio viene y va hacia arriba, vas en ganancia, y si cae un poquito más porque rompe esta zona que a la vez es psicológica por el 61 y porque nunca la visitó, sino que la está visitando como nueva, vos sabés que si la llegase a romper es muy probable que esta zona ya no llegue a romperla, sino a visitarla, obviamente con una falla, algún clímax, una mechita hacia abajo y dispara hacia arriba, ¿sí? Entonces vos sabés que en esta manera estás promediando y utilizando estas zonas que le digo que son tan interesantes, que por eso les puse vigentes, ¿sí? Zonas a futuro que tiene que el precio ir a saludar, ¿sí? Para rellenar. Siempre el precio va rellenando, ¿ven? A ver cómo están. A ver ahí si podemos encontrar. Bueno, para arriba sería lo mismo, ¿no? Obviamente acá tenemos una zona muy bonita que el precio va a venir a visitar. Acá tenemos otra zona muy bonita que el precio va a venir a visitar. Y esto es lo mismo. Vos podés decir, acá lo que voy a hacer es, espero, el precio en algún momento va a llegar. Vos podés venir hasta acá arriba y buscás una venta. Vendés más caro acá. Y esta zona es muy interesante. A la vez si coincide con una zona de Fibonacci, buscás la venta. Y el precio obviamente podés arrancar con esta otra zona, obviamente primero va a venir a esta, ¿sí? Si la venta se te va en contra, sabés que tenés otra zona importante para buscar la segunda venta, ¿sí? Inclusive podés empezar a promediar, porque cuando el precio vaya por acá ya vas a estar en tabla, ¿sí? A la vez, si esta zona con un Fibonacci, supongamos que marcamos el Fibo acá, ¿ven? Ahí marcamos un Fibo al revés y tenemos el 0.50 prácticamente acá, ¿sí? Acá el 0.50 y arriba tenemos una zona que sería donde comienza la tendencia bajista, ¿no? Cuando el precio la viene a rellenar puede disparar, sobre todo si hay un order block de este lado, que algún día vamos a explicar bien lo que son las zonas de order blocks, para que tengan alguna idea de poder ir más precisos a buscar una compra o una venta. Entonces cuando el precio empieza obviamente a descender, ¿no? Vos ya sabés que si esta zona es más importante que esta otra por los números psicológicos, le podés poner un poquito más. Disculpen que ahí capaz que no se ve, ahí está. A esta zona le podés poner un poquito más que la de abajo. Pero no pongas 100 y 100, ¿sí? No, por eso les digo, si vos vas a hacer una venta de 100 acá, no le ponga los 100, ponele 50 o 30 y poner el resto acá. Que la suma te dé el total. Si ganás, ganás. No pasa nada, bienvenido. Ganarás menos que los 100 que ibas a poner, ¿sí? Pero lo que importa acá es que si se va en contra, ¿sí? Que tengas la chance de meterle algún promedio más. 1 o 2. En este caso también puedes tomar esta otra zona, porque si marcamos ahí un poquito, puede ser algo así también, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces tenés varias, tenés esta otra zona, por ejemplo, y lo dividís a los 100 en 3. 33.333 periódico puro, ¿sí? Entonces los 100, ¿sí? Obviamente, esto sería dividido, obviamente 3, ¿no? Ahí, ¿sí? Entonces, esto por 3, ¿sí? Te va a dar los 100 dolaritos, ¿sí? Perdón ahí, ¿sí? Bien, esa es la idea, ¿sí? Cuando vas llegando a ciertas zonas, no tampoco tenés que ponerle 33.333, ¿no? Vos podés saber con un Fibonacci que esta zona quizás es la más importante de todas y acá le pones $60, ¿sí? Acá le pusiste 10,
¿sí? Y acá le pones 30, supongamos, ¿no? La suma que te dé 100, ¿sí? Entonces, en algún momento va a venir a visitar. El precio siempre va a estar así, ¿sí? Así o para arriba. Lo que importa es que vos sepas qué es lo que está rellenado y qué es lo que falta por rellenar, ¿bien? Siempre eso, recuerden, es muy importante, muy interesante, ¿ven? A ver si... Vamos a tirar un poquito de rock. Vamos a llamar a Pepe Mila un segundito. A ver si viene Pepe Mila. Un poquito de rock acá con Sky. Escuchen esto, gente. Para ustedes, escucha qué bonito. Escucha. Si quieren que veamos algún tema en especial de lo que sea de los mercados, me avisan, ¿sí? No solamente Fibonacci, no solamente lo que estamos viendo, la estructura, lo que quieran. Si quieren que les traiga estrategias, tengo para mostrarles un par de estrategias para scalping o intradía que las pueden utilizar, ¿eh? Así que esa es la idea, gente. Así que bueno, súbense, suscríbanse acá al Planeta Pepe, gente. Trading Planeta Pepe, ¿eh? Así que bueno, vamos, adentro, escucha. Vamos. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis ahora, viendo un poquito lo que veíamos recién, ¿no? Que estamos viendo Bitcoin, ¿bien? Entonces, ¿para qué les expliqué lo anterior? Para poder terminar con algún pequeño análisis de Bitcoin y ver, por ejemplo, con los fractales y con estos puntos de validación, ¿sí? Estas validaciones que son interesantes, las más nuevas sobre todo, que no fueron rellenadas, las que son nuevas, y los highs o los lows nuevos, ¿bien? Bien, vamos a ver un poquito aquí dentro qué encontramos, ¿sí? Vamos a meternos a la temporalidad. Bueno, vamos a quedarnos con esta temporalidad primero. Lo que vamos a hacer es, vamos a ajustar un poquito acá la gráfica. Vamos a ver sobre compra, sobre venta, todo lo que venimos viendo, pero sobre todo vamos a tratar de ver lo nuevo, lo que les dije recién. ¿Qué es de lo que les expliqué recién? ¿Qué es lo que el precio no rellenó todavía? Si yo les digo acá, el precio, estamos en 15 minutos, ¿sí? ¿Rellenó esta zona el precio? Uy, perdón, ahí vamos a eliminar esta zona un segundito. Vamos a marcar acá. ¿Rellenó esta zona el precio ahí? Paren que le voy a cambiar el color. A ver si podemos ver ahí. Y le voy a poner un poquito más de grosor más ancho para que vean. Color verde fluo le voy a tirar como para que lo vean bien. Bien. ¿Rellenó esta zona? Todavía no. Entonces es interesante para que la venga a visitar. Próximo arribo puede ser esta zona, ¿sí? Pero también, fíjense que también, miren lo que está acá. Esta zona ya fue rellenada, por ejemplo, ¿ven? Acá, por más que esté de este lado, ¿sí? Pero esta zona no. Entonces acá tienen otra zona donde el precio puede venir. La primera que va a venir, antes de venir abajo, va a venir a esta zona. ¿Pero por qué? Es interesante esta también. Porque si vos pones un Fibonacci acá, ¿sí? Supongamos que marcamos un Fibo, ahí, ¿sí? Vamos a ver zonas que pueden llegar a ser interesantes, ¿sí? Donde el precio acá, por ejemplo, no está ni en el low que está, esta mechita que generó, está muy cerca del 0.89, pero no lo está tocando, ¿sí? Entonces seguramente cuando venga, si es que viene el precio a buscar los bajos, lo puede romper y venir a esta zona, ¿sí? Que sería lo que faltaría para rellenar todo esto, ¿sí? Ahora, para arriba, ¿qué tenemos? Supongamos que acá todavía no hizo un high, ¿sí? Acá rellenó, ¿ven? Esta zona la rellenó, ¿ven? Un triangulito. Eso lo rellenó. ¿Qué falta rellenar? Esta zona, vamos a marcar de vuelta, perdón, vamos a eliminarla, ahí está. Falta rellenar esta zona, ¿qué más? Falta rellenar esta otra zona y falta rellenar esta otra zona. En algún momento va a venir y ojalá que venga para poder llegar a los 42.800, ¿eh? Pero bueno, esas son las zonas que falta rellenar. Entonces, si vos sabés que esas zonas pueden ser importantes, porque el precio todavía está acá, el precio, ¿no? Todavía no las rellenó, ¿sí? Que puede venir a rellenarlas y llenar toda la piscina para generar nuevas, ¿sí? Y siempre va a estar así el precio, ¿no? La ecuación siempre va a dar. Entonces, esas zonas que les digo, vamos a marcar hacia atrás, ahí, pic. Podés poner un Fibonacci, si querés, del pasado hacia el presente, de lo más viejo a lo más nuevo, y podés ver si en esas zonas tienen números interesantes. Por ejemplo, acá, en el 0.89,
hay una zona que justo coincide con uno de los números de Fibonacci, y en el 0.76 da clavado con la mechita. Así que esta zona y esta zona pueden ser zonas muy importantes para que el precio venga y obviamente a visitarlo. Entonces vos sabés que puede ser un TP1 y un TP2 si vas en compras, ¿eh? Sabiendo que si vas a hacer una compra, sabés que también tiene que venir a rellenar lo poquito que le falta, pero en algún momento tiene que venir a rellenarlo, ¿sí? Así que eso siempre ténganlo en cuenta, que a medida que va generando highs y lows, va abriendo nuevas zonas que tiene que ir rellenando, ¿sí? Esto es como si fuera un juego de piscinas a rellenar. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto que está acá. Supongamos, ¿no?, que hacemos un triangulito, ¿sí? Lo tiene que rellenar siempre, ¿sí? Inclusive yo les marco así el ejemplo, ¿no? Pero si vos te pones a ver bien, fíjate cómo siempre rellena. Por ejemplo acá, ¿qué hizo? Rellenó hasta acá. ¿Qué le falta? Este pedazo. Ya lo rellenó de este lado, ¿ven? Acá, llegó hasta acá, rellenó este pedazo. Esto lo llenó, ¿ven? ¿Qué le falta llenar? Un pedacito más, ya lo rellenó acá, ¿sí? Lo mismo va a pasar del otro lado. En algún momento va a venir el precio a visitarlo con sus impulsos y retrocesos. Por eso le digo, gente, que todo esto es fundamental para el que tiene idea, el que no tiene idea de cómo el precio va rellenando, va llenando la ecuación de las piscinas de liquidez, ¿sí? Siempre. No es que sube porque tiene ganas de subir, ni que baja porque tiene ganas de bajar. Solamente va a ser dinero, y a que los pepes y los traders comunes, obviamente, salgan perdiendo muchas veces por no entender el mercado, ¿sí? No te tenés que asustar cuando el precio cae, porque tiene que caer para hacer un impulso y tomar fuerza para venir a rellenar esta otra parte. Pero tenés que saber que puede pasar que el precio vea, mira qué lindo, va subiendo, y de golpe hace así, cayó. ¿Por qué cayó? Porque le faltaba rellenar esta otra parte. Y después se va para arriba y termina rellenando otro pedacito que era este que le faltaba y este que está acá, ¿sí? Entonces viene a rellenarlo. Y siempre, siempre va a estar así el precio. Así que, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Está buena la idea en general. ¿A qué voy con esto? Los videos son cortitos, pero de a poquito vamos a ir llegando a lo que, a llegar a lo que quiero, ¿no? Que es empezar a explicarles distintos tipos de estrategias, donde vos seguramente, si sos scalping o si sos intradía o si sos swing, puedas utilizarlas y seguramente te pueden servir para hacer dinero, entendiendo primero todas estas cositas. ¿Por qué? Porque lo que trato de hacer acá es una parábola, un ejemplo. Yo tuve 10 años, ¿no? 1 año, 2, 3... Todo este es mi tiempo para aprender algo, ¿sí? Ustedes este tiempo lo pueden achicar, ¿no? Lo pueden achicar con un par de videos, estudiando, obviamente estudiando, practicando, viendo. Y eso les va a servir muchísimo para que ustedes no tengan que estar tantas horas tampoco como estuve yo en su momento, quemándome la vista viendo los movimientos de las gráficas. Igualmente sirve. Yo les recomiendo siempre, no sé si saben lo que es el backtesting, podemos hacer algún día algún backtesting para que vean con alguna estrategia y para que vean que eso está bueno, ¿sí? No solamente los backtesting sirven para los bots, ¿no? Ustedes recuerden que cuando creas un bot, antes de ponerlo a trabajar en la plataforma, tenés que chequear si realmente esa estrategia que le pusiste al bot va a dar o no resultado, ya sea la temporalidad o en la criptomoneda que sea, ¿sí? Por eso, para poder chequearlo, los backtesting son fundamentales, pero no solamente para automático. Vos podés hacer backtesting y creo que es obligatorio que hagas un backtesting de forma manual con tus estrategias. Por eso esto que está acá está bárbaro, porque estos puntos que les digo, que quizás uno dice, ¿y eso qué es? No, esto son zonas vigentes de highs y lows. ¿Por qué le pongo vigentes? Porque son zonas que están a punto de ir a rellenar. Acá no la rellenó. Todo esto sí, ¿me entienden? Entonces acá este último lo rellenó, acá este no lo rellenó, este no lo rellenó, este no lo rellenó. Entonces con tu estrategia, supongamos que acá tenés una media móvil, supongamos que acá tenés una sobrecompra y una sobreventa, entonces vos vas viendo, según la temporalidad también, la vela gestada y todo lo que venimos viendo en videos anteriores, que es interesante meter el ojo o la ficha o el ojo, ¿no?, al TP, por ejemplo, o al stop loss en esta zona
y en esta zona, porque va a venir a visitarlas a esta zona, ¿sí? Sabiendo que estas otras que tienen cruces, ¿por qué tienen cruces estas? Porque estas ya fueron rellenadas en el pasado con esta zona, ¿sí? Entonces siempre tenés que ir viendo que estas zonas nuevas, el precio está acá, las va a venir a buscar, y a medida que las va buscando, va generando nuevas zonas, ¿sí? Donde el precio también va a tener que venir a buscarlas, ¿sí? Entonces es lo que les digo, si esto es un triangulito se rellena, y si el triangulito va hacia abajo se va a rellenar en algún momento. Obviamente dentro del triangulito acá vos vas a ver que el precio va así, ¿sí? Y cuando cae va así, ¿sí? Lo mismo acá, el precio va a ir cayendo en zigzag y va a ir subiendo en zigzag, pero siempre se va a rellenar en un triangulito, ¿sí? O en un triangulito o en lo que ustedes obviamente vean, ¿no? En estas zonas de arcos que hace, ¿sí? Fíjate que acá el precio rellenó la mitad prácticamente con un Fibonacci. Si hubieras puesto un Fibo acá, rellenó la mitad, después disparó hacia arriba hasta que en algún momento vino acá, por ejemplo, a rellenar la zona, ¿sí? Y todo esto que está acá ya está, ¿sí? Obviamente, sí, obviamente la estadística te dice que los bajos y los altos te van a servir muchísimo para vos poder guiarte en soportes y resistencias antiguos, ¿sí? Porque si el día de mañana estás obviamente con el precio y él mismo está llegando a esa zona y tenés zonas del pasado donde fueron tocadas muchas veces, como por ejemplo pueden ser las consolidaciones también, vos sabés que esos POC, que se le llaman POC, son zonas de reacción. El precio va a reaccionar obviamente hacia la izquierda, nunca hacia la derecha, siempre, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque si vos ves que el precio dispara para allá, fíjate qué te pasó, o tenés la gráfica al revés o algo pasó. Siempre el precio va a ir hacia arriba, hacia abajo, pero de rápido, lento, según la aceleración, hacia la derecha, ¿sí? Así que bueno, espero que eso les sirva, es interesante. Y vamos a venir con, seguramente el próximo video va a ser, son muchísimos los videos que tenemos que ir armando, pero de a poquito si los pueden ir viendo, les puede llegar a servir mucho a ustedes para seguir el accionar del precio. ¿Por qué? Porque la forma mía de operar es siempre price action, ¿sí? Seguir el accionar del precio, seguir esta viborita. Acá la vemos con velas japonesas, pero en sí es algo así, ¿ven? Este es el precio donde va subiendo, va bajando, entonces vos por medio de todos estos videitos que te voy armando, una pequeña idea por lo menos tenés que ir agarrando, ¿no? A la información. Y bueno, eso va a hacer que a vos te ayude obviamente a poder entender el mercado, el accionar del precio, y bueno, y van a venir así temas importantes. Seguramente el próximo video me falta divergencias que les había dicho en el video anterior, pero tengo ganas de explicar un poquito lo que son las zonas de las directrices. No sé si conocen lo que es una directriz, pero les adelanto que las directrices suelen ser zonas, obviamente, también utilizando, vamos a ir a ver las japonesas. Acá, ¿no? Las directrices son zonas que cuando vos marcás la línea de tendencia, ¿sí? Muchos le llaman línea de tendencia, pero en sí son directrices, ¿sí? La línea de tendencia está por detrás, ¿sí? Es cuando el precio valida, rompe, acá sería hasta acá, por ejemplo, inclusive empiezan a ver las líneas de aceleración, cuando el precio empieza, ven el ángulo que se va formando. Bueno, esos son ángulos porque el precio va tomando cada vez más fuerte, el impulso se va acelerando hasta que en algún momento, fíjense en acá cómo acelera, ¿sí? Si vos marcás acá, acelera, vos seguís, ¿no? Fíjense en el ángulo y en algún momento lo rompe para venir a la otra zona de directriz y a la otra zona de directriz. Bueno, todo eso vamos a verlo seguramente en un próximo video que está bueno para que entiendan las directrices, las líneas de tendencia y las líneas de aceleración. Estas son líneas de aceleración, esta es una directriz y el precio, por ejemplo acá, el último alto que generó es este que está acá, por ejemplo ahí, ¿no? Este que está acá es el último alto, entonces hasta acá sería la línea de tendencia. Aunque no lo crean, es hasta acá, ¿sí? Hasta acá, porque hasta que no rompa este nuevo alto, la línea de tendencia no sigue generándose hacia arriba, sí sigue generándose la directriz, ¿sí? La directriz sigue, pero la línea de tendencia no. ¿Por qué? Porque el precio cuando empieza a caer,
acá supongamos, ven, que cae el precio, ¿sí? Si vos ponés la directriz y la rompe, todos piensan que es cambio de tendencia. No, el cambio de tendencia se produce cuando rompe el bajo, el último bajo que fue el que generó el alto más alto de todo, que es este, ¿ven? Este. Cuando rompe esta zona, ahí ya estamos en, hasta acá es la línea de tendencia, que sería esta zona, línea de tendencia, esta. Hasta acá es directriz, ¿sí? Y cuando rompe esta zona que se mete debajo, ya estamos en un cambio o en un shock, lo que dicen los muchachos, en el cambio de carácter, el cambio de sentido. Pero bueno, a lo que voy, ¿me entienden? Que sería eso, ¿no? A la vez, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, porque esto, cuando empieza a ser así, ¿qué hace? Lo que les expliqué recién. Rellena el pasado, ¿ven? Rellena el pasado, lo que le faltaba rellenar, ¿sí? Y a la vez tiene otras zonas nuevas para rellenar, ¿sí? El precio está acá y tiene zonas nuevas para rellenar. Esta y esta que está acá, ¿sí? Un dibujo Picasso lo nuestro, gente. Bueno, espero que les haya servido. El que no entendió, bueno, no pasa nada. Podemos repasarlo en algún otro momento. O miren los videos, seguramente les va a interesar mucho, gente. Nos vemos en la próxima, gente. Así que bueno, chau, 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 chau. Me voy con ustedes con una linda canción de rock and roll. Espero que les guste. A ver si podemos compartir acá algo de... Ahí, a ver, un poquito... ¿Qué les puedo regalar, no? Hoy... Y nos vamos a ir... Mirá qué bonito. A ver si te gusta esto. Si no te gusta esto, bueno, a mí me encanta. Gente, nos vemos. Chau, chau. La próxima será... Adiós, señores. Chau, 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 chau. Nos vemos, gente. Suerte. Buen fin de lo que queda del domingo. Chau.